Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes al momento que estén viendo este programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta ocasión. Vamos a estar hablando sobre un tema interesante esta noche en esta velada teológica. Vamos a estar hablando acerca de los seres celestiales, los seres divinos. Vamos a estar hablando sobre esos hijos de los dioses que aparecen en el libro de Job y también aparecen en el relato del Génesis. Vamos a estar hablando sobre este tema desde el aspecto crítico, histórico y literario. No lo vamos a tocar desde el tema religioso, dogmático o denominacional, sino lo vamos a estar analizando desde el aspecto crítico. Y vamos a hablar acerca de estos seres. ¿Quiénes son estos seres celestiales que habitan en el concilio divino? ¿Cuáles son sus características? Y realmente vamos a estar analizando las cuestiones acerca de estos seres, si son realmente buenos o realmente tienen algunas características que aún el Eterno aún duda de estos seres. Entonces vamos a analizar unas diapositivas que les traigo esta noche y vamos a estar también analizando algunas escrituras interesantes que vamos a estar encontrando en el libro de Job. Este es un tema amplio, es un tema que tenemos que conocer el contexto acerca de los seres celestiales. Hay algunos programas en el canal donde hablamos acerca del concilio divino, el concilio de Yahvé y la existencia de seres celestiales que pueden ser llamados hijos de los dioses o simplemente dioses menores en la cosmovisión antigua del antiguo lejano oriente. Entonces vamos a empezar esta velada teológica. Estamos ya para finalizar lo que es este año y esperamos continuar más adelante con ustedes, recordando de que nosotros somos lo que ustedes nos han apoyado a hacer en esta ocasión. Entonces vamos a compartir pantalla para empezar a hablar sobre este tema. Entonces vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Los seres celestiales no son perfectos. La corte celestial de Yahvé. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué características tienen? Y vamos a ver algunas cuestiones que encontramos en el texto bíblico que es interpretado teológicamente como ángeles rebeldes. Pero parece ser de que la Biblia hebrea nos habla de varias rebeliones celestiales. Y uno se preguntará realmente por qué de esta rebelión celestial sobre estos dioses menores que más adelante fueron conocidos como ángeles. ¿Por qué? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, en la Biblia hebrea vamos a encontrar seres celestiales que en algunas ocasiones hay algunos textos difíciles de interpretar, principalmente las encontramos en el relato de Génesis 6 acerca de los hijos de los dioses, que más adelante la tradición de la Septuaginta y la tradición rabínica y también lo que es el cristianismo interpretaron posteriormente como ángeles que se unieron a mujeres. Y también vamos a encontrar la referencia a estos seres celestiales en el libro de Job, acerca de esos seres celestiales que se presentaron eh, en la presencia de Yahvé, y entre uno de esos hijos de los dioses se encontraba el Satán hebreo, muy diferente a lo que posteriormente fue considerado el Satán cristiano o el Lucifer o el diablo, que ya son elaboraciones teológicas posteriores que se le dieron a ese personaje, que bien pudo haber sido parte del concilio divino en el libro de Job. Entonces, como estaba comentando acerca de estos seres, algo que tenemos que comprender, y a veces la teología
ha tratado de dividir a estos seres es de que hay ángeles buenos y ángeles malos. A los ángeles malos los catalogan como demonios, pero al final de cuentas son seres celestiales y los ángeles no son perfectos. Este creo que es una idea que muchas veces no tenemos en el cristianismo acerca de los ángeles, solamente acerca de los demonios. Pero vamos a leer. Los ángeles no son perfectos. Los cristianos suelen pensar que los ángeles son los buenos del reino celestial. Los ángeles que pecaron en la época del diluvio y fueron arrojados al inframundo son naturalmente percibidos como malvados. Acerca de referencias, acerca del libro de Judas, acerca de estos ángeles que están resguardados en prisiones eternas esperando el juicio final. Pero realmente esta cuestión es que son seres celestiales, seres divinos, que fueron juzgados. Dice, en consecuencia muchas personas separan a los ángeles caídos de los ángeles buenos. Piensan en estos últimos como servidores leales y dignos de confianza de Dios. Pero eso solo es cierto en parte. Y esto es lo interesante de este análisis, cómo nosotros vemos o interpretamos los seres celestiales a la luz de la teología, pero lo que realmente dice el texto hebreo es muy diferente acerca de estos seres celestiales, divinidades menores, o como la tradición posterior elabora como seres angelicales, y que la teología los separa entre los ángeles buenos y los ángeles malos, que serían los demonios. Pero hay un principio rector en todo esto que al final de cuentas son seres divinos y que muchas veces los catalogamos entre buenos y malos. Sin embargo, realmente, ¿qué son estos seres? ¿Qué características tienen? ¿Por qué se revelaron? Entonces vamos a encontrar a estos seres angelicales o celestiales. Son llamados igual santos en varios lugares. Dejo estas escrituras para que las puedan analizar ustedes mismos. Lo que es Job 5.1, Salmo 89.5, Zacarías 14.5, Daniel 4.13, 17, 8 y 13, donde encontramos referencias a personajes que se le llaman santos y en muchas ocasiones algunos han interpretado que son personas hijos de Dios, como lo interpreta la tradición cristiana. Pero parece ser de que no se refiere a personas humanas, sino a seres celestiales. Sin embargo, lo interesante es que en Job hay varios pasajes que aluden a la posibilidad de que los ángeles de Dios no sean inherentemente perfectos y santos. Y aquí es donde entra lo interesante de esto, o cómo poder interpretar de que encontremos textos que aludan de que estos seres celestiales no sean personas realmente buenas. Y yo creo que aquí podemos comprender el texto a través del texto y el contexto histórico acerca de estas divinidades menores o seres celestiales menores, que estos personajes realmente no son ni buenos ni malos, sino que tienen características personales y únicas que en algunas ocasiones los hacen caer de gracia, podemos decirlo de esa manera, o en su interpretación teológica pueden llegar a pecar. Y esto sorprende a uno. ¿Cómo es posible de que los ángeles puedan pecar? ¿Cómo es que los ángeles o seres celestiales puedan pecar? Y esto entra en conflicto en muchas ocasiones con una interpretación cristiana que nosotros encontramos en Mateo, que dice de que nosotros después de esta vida en la resurrección seremos como los ángeles en el cielo. Pero aún los ángeles en el cielo no son buenos ni malos, sino son seres únicos con características que los hacen pecables. Entonces nosotros seremos también seres celestiales capaz de pecar aún después de la muerte. Entonces esto trae controversias
a nivel interpretativo acerca de los textos del Nuevo Testamento, pero lo que dice el texto hebreo es de que hay seres celestiales que pueden pecar, que hay maldad en su corazón, que estos seres celestiales, a pesar de que están en la presencia del Eterno, aún tienen la capacidad de poder estar en contra aún eh, de su creador, si lo podemos decir de esa manera. Vamos a analizar ahora unos textos. Vamos a analizar a unos textos acerca de esto, cómo los ángeles, los seres celestiales no son perfectos, aún tienen la capacidad de pecar. Y ahí la pregunta teológica es esta: si nosotros después de muertos, la resurrección, seremos como los ángeles en el cielo, también tendremos la capacidad de pecar, porque los seres celestiales tienen la capacidad de pecar, aún tienen maldad, aunque estén en la presencia del Dios Yahvé. Entonces voy a compartir. Aquí tenemos unos textos un poco interesantes acerca de esta propuesta, acerca de los seres celestiales, acerca de que ellos no son realmente perfectos, no son realmente santos, podríamos decirle, sino que son seres, aún son seres creadas, no son divinas, no son a la misma categoría que el Dios teológico, sino que son también criaturas y por lo tanto también tienen la capacidad de pecar o estar en contra aún de su mismo creador. Y de esa manera podemos responder el problema de uno de los seres que se ha interpretado teológicamente como eh, un ángel que cayó de gracia, que la tradición y la teología ha hablado de este ángel celestial que cayó de gracia, que pecó y que fue expulsado de los cielos y que se convirtió en el diablo cristiano. Al final de cuentas, este personaje a nivel teológico era un ser celestial, un ser angelical, que se halló maldad en su corazón, como dice el libro de eh, Jeremías, me parece que habla acerca de esto, o Zacarías, no me acuerdo muy bien. Entonces vamos a analizar estos textos que son interesantes. Son tres textos interesantes que encontramos en el libro de Job. Y recordemos de que en el libro de Job nos habla acerca del concilio divino. Vemos cómo, hablando del contexto para poder comprender esto, como vemos en el libro de Job que nos habla acerca de un concilio divino, seres celestiales que se presentaron delante de Yahvé, y entre esos hijos de los dioses encontramos que también se presentó lo que es la figura de Satanás, y que también era un hijo de Dios, era un ser celestial. Y más adelante nos habla el libro de Job unas características de estos seres que pone un poco en controversia con lo que nosotros reconocemos entre los seres celestiales ángeles y los seres celestiales demonios, y que argumentamos de que los demonios son la parte mala de los ángeles, pero realmente un ser celestial en el libro de Job lo representan como un personaje que puede tener maldad. Encontramos en Job 4:18, tengo la Biblia de Jerusalén del lado izquierdo y la Reina Valera del lado derecho para poder comparar. Dice Job 4:18, dice: si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus ángeles percibe defectos. Y esto es interesante, este texto. Aquí en el texto de Job 4:18 vemos cómo aún el Eterno ve defectos en los ángeles. Los ángeles no son perfectos. Muchas veces pensamos de que los ángeles son seres celestiales perfectos, pero el texto nos dice de que aún Dios observa de que estos seres celestiales son imperfectos, aún hay defectos.
La Reina Valera 60 dice: He aquí en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. Aquí encontramos la palabra necedad. En la Biblia de Jerusalén es un poco más comprensible a nuestro español. Y dice de que aún nota defectos en los ángeles. Más adelante en Job 15:15 encontramos este texto también interesante. Si ni siquiera confía en sus santos, y recordemos de que esta palabra santos no está haciendo referencia a seres humanos, sino que está haciendo referencia a seres celestiales. Y por lo tanto, aquí dice, si ni siquiera confía en sus santos, es decir, en estas divinidades menores, seres celestiales, ángeles, dice, si ni siquiera confía en estos santos, ni los cielos le parecen puros. Y esto es algo interesante, cómo entra en conflicto este texto, a cómo nos han dibujado lo que es el cristianismo y algunas interpretaciones acerca de cómo es el cielo, acerca de un lugar donde no hay maldad, pero parece ser de que el libro de Job, este texto argumenta de que aún en el cielo hay maldad, aún en el cielo estos seres, estos santos, no son seres puras, es decir, no son totalmente buenas. Y esto es algo que nos hace pensar a nivel teológico acerca de las características de los ángeles. En la Reina Valera revisada dice: He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, haciendo referencia acerca de la característica de este mundo celestial a la luz de la teología o la interpretación del libro de Job acerca de estos seres celestiales, haciendo un énfasis o recordando de que el libro de Job nos habla entre la época patriarcal y por lo tanto es probable que nos traiga una tradición más antigua que tenemos en la Biblia hebrea, y por lo tanto hay ciertos elementos primitivos como la idea de la existencia de un concilio divino, la idea de la existencia de varios seres celestiales, aún Satanás como un ser celestial. Entonces es un texto primitivo que nos trae la idea de que aún en el cielo no es un lugar realmente puro, sino a los ojos de Yahvé, los cielos no son totalmente limpios. Y es interesante este texto de Job 15:15, que dice que Dios o el Eterno ni siquiera confía en sus ángeles, ni los cielos le parecen puros, teniendo en cuenta de que en este lugar habitan estos seres. En Job 25, 4 a 5 encontramos otra referencia a estos seres celestiales. ¿Cómo ser justo el hombre ante Dios? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Y esto es algo que está preguntando aquí en el texto, ¿cómo puede ser uno justo delante de Dios? Y más adelante nos habla en el verso 5. Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos. Y aquí encontramos una referencia también, y tenemos que entenderlo desde el contexto, acerca de estos seres celestiales que en algunas ocasiones vamos a encontrar en la Biblia hebrea como sinónimos o ideas intercambiables entre estrellas, constelaciones, y lo que nosotros vemos ahí o lo que hace referencia el texto es a estos seres celestiales. No está hablando sobre el cosmos, no está hablando sobre estrellas o lunas o soles, sino que está hablando acerca de estos seres celestiales. También podemos encontrar una referencia al ejército de los cielos o el ejército celestial,
que no es una referencia a las luminares del cielo, sino que son una referencia a lo que son estos seres celestiales, ángeles o seres divinos. Entonces vamos a leerlo nuevamente desde este contexto. ¿Cómo ser justo el hombre ante Dios? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus hojas, a sus ojos. Es decir, estos seres celestiales no son puras a sus ojos. Vamos a leer qué dice en la Reina Valera 60. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, haciendo referencia no a las luminares, sino a estos seres celestiales. Entonces, aquí lo interesante en este texto, en estos textos que nosotros encontramos en el libro de Job, es una clara alusión a estos seres que se ha interpretado o se han interpretado a la luz de la teología como seres buenos, seres divinos perfectos, podemos decirle ángeles, que aún la teología cristiana ha argumentado que después de la muerte nosotros seremos como ángeles en el cielo, argumentando que seremos perfectos, pero realmente estos seres no son perfectos, aún podemos ver de que Dios mismo no los considera perfectos, tampoco los considera limpios, y aún los cielos son impuros delante de los ojos de Yahvé. Esto es algo interesante y es algo que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Y de esa manera yo creo que podemos entender el gran conflicto que más adelante en la elaboración teológica se ha hecho acerca del personaje de Satanás o Lucifer, acerca de un ángel celestial que se rebeló delante de Dios y posteriormente fue expulsado de los cielos. Y todos sabemos la historia posteriormente de cómo eh, lo han, lo han asociado a la parte malvada o de lo que es la historia y la narrativa bíblica. Pero sin embargo, esa maldad o esa característica no es una característica propia de Satanás y de los demonios, sino que es una característica innata de los seres celestiales. Tienen la capacidad de pecar, tienen la capacidad de desarrollar, hacer maldades y aún siguen siendo ángeles o seres celestiales. Y aún Yahvé no se confía de estos seres. Y por esa razón podemos ver varios conflictos celestiales en los cielos acerca de estos seres que se rebelan contra Yahvé. Vamos a continuar con la presentación. Entonces vemos que Job habla claramente acerca de estos seres y los retrata de una manera en la que podemos decir que son eh, personajes, podemos decir, o seres con la capacidad de desarrollar maldad o de pecar. Estrellas, los celestiales, y esto es lo que estaba hablando hace un momento acerca de cómo en el texto hebreo vamos a encontrar varias referencias a estos celestiales, argumentando el texto acerca de estrellas o seres cósmicos que vamos a encontrar en el texto hebreo. En el Antiguo Testamento, las referencias al sol, la luna, las estrellas o las huestes celestiales aluden a veces a seres celestiales. Aquí tenemos varios textos que pueden investigar donde hablan acerca de estrellas, lunas, soles, haciendo referencia a los celestiales, que más que nada no son realmente
o literalmente estrellas o lunas o soles, sino que son seres celestiales, seres angelicales o, según el concilio divino, divinidades inferiores. Dice, más adelante en Job se dice que estos seres celestiales fueron testigos de la creación del mundo y se describen utilizando lenguaje celestial. Las estrellas de la mañana cantaban juntas, todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Entonces aquí vemos referencias a esto, a los celestiales, y que en algunas ocasiones leemos y encontramos esto y hacemos referencia a que tal vez sean estrellas, pero tenemos que hacer una exégesis para poder reconocer en qué momento se habla sobre estos elementos cósmicos y en qué momento se habla sobre estos seres celestiales, angelicales o divinidades menores. También se ha referido a estos seres en los textos hebreos como santos, y que la interpretación cristiana ha argumentado que son hombres, pero parece ser de que no son hombres. Esto lo hacen también en la referencia cuando se interpreta o se quiere interpretar de que Yahvé está en reunión con los dioses y Dios juzga entre todos estos dioses. Algunos argumentan interpretaciones teológicas cristianas de que estos Elohim, estos hijos de dioses, son seres humanos, son jueces humanos, pero desde la interpretación del concilio divino, esto no es otro que la representación del texto hebreo hablando sobre estos seres celestiales en la cosmovisión antigua de la religión de Israel, donde aún se percibía un concilio divino de seres celestiales, teniendo a Yahvé como el Dios superior y teniendo a divinidades inferiores que también juzgaban a las naciones. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de interpretar el texto. También se le ha querido dar la interpretación a Génesis 6 sobre los hijos de los dioses que se allegaron a las hijas humanas. La interpretación teológica contemporánea argumenta de que estos hijos de dioses eran hijos de Sec, es decir, adoradores de Yahvé que se mezclaron con las hijas de Caín. Pero esto no es, ni siquiera el texto dice esto, es una interpretación que se le dio para desvincular lo que es el texto hebreo de los hijos de los dioses, seres celestiales, teniendo relaciones con las mujeres humanas. Tenemos un programa en el canal hablando a fondo acerca de este tema. Entonces, esto es algo interesante, cómo hay que tratar el texto buscando y realizando la exégesis correcta. Entonces tenemos varias rebeliones celestiales a nivel teológico acerca de estos seres. Estos ángeles, eh, como vimos en el libro de Job, vemos cómo los representan como seres que realmente tienen la capacidad de poder pecar o tienen la capacidad de tener maldad innata, y que estos seres aún se han rebelado contra lo que es el gobierno de Yahvé como el Dios superior de estas huestes celestiales. Tenemos una de las referencias más conocidas y lo encontramos mucho en la tradición cristiana acerca del lucero de la mañana, la historia de Lucifer, el ángel más cercano a Dios, recordando la tradición teológica que nosotros conocemos acerca de este personaje. No estoy hablando en estos momentos de ciencias bíblicas o de crítica bíblica, sino que estoy hablando lo que nos cuentan la tradición cristiana teológica acerca de estas rebeliones celestiales. Tenemos en primera instancia la más conocida, la que se ha asociado mucho a Lucifer, al diablo o a Satanás,
acerca de la historia que nos narran o se ha interpretado como un ángel que estaba a la diestra de Dios, que era el ángel más cercano, el más hermoso, pero al final se encontró maldad en su corazón y fue derribado de las alturas a la tierra, recordando la tradición cristiana en Apocalipsis, argumentando de que en esta rebelión se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo y de que estos se convirtieron en demonios. Pero al final de cuentas son seres celestiales, son ángeles. Y en la tradición judía encontramos una referencia también al lucero de la mañana o a este Lucifer o Satanás como un personaje que no quiso adorar a Adán. Entonces el pecado de este personaje en una de las tradiciones judías es que cuando creó Dios a Adán, Adán era la misma imagen de Yahvé y los demás ángeles adoraron a Adán. Pero Lucifer no quiso adorar a Adán, que tenía la imagen de Yahvé, teniendo en cuenta ese texto que encontramos en Génesis, que dice de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En alguna tradición judía encontramos de que literalmente era la imagen de Yahvé y que Lucifer no quiso adorar a Adán, quien era la misma imagen de Yahvé. Y posteriormente en el libro de Sabiduría, que es un libro intertestamentario y es un libro judío de esa época, leemos de que este Satanás pecó por envidia, cosa que encontramos en esta literatura judía, hablando de Satanás no queriendo adorar a Adán por envidia, debido a que él pensaba de que era superior a Adán, y él porque se tenía que adorar a un ser inferior que era Adán simplemente por tener la imagen de Yahvé. Y posteriormente vemos que por envidia Satanás hizo pecar al hombre, recordando el relato de la creación de la caída en Génesis 3, donde se asocia la traición cristiana posterior a este Satanás o Lucifer que hizo caer a lo que es a Adán y a Eva. Entonces tenemos esta primera referencia acerca de este ser celestial, el lucero de la mañana. Posteriormente tenemos otra referencia en Génesis 6, donde muchos no han querido ver lo que realmente el texto nos narra, se han querido desviar de lo que el texto nos dice, dándole varias interpretaciones que no hacen justicia al texto. Los hijos de los dioses y las mujeres humanas. Vemos en Génesis 6 también el relato de la rebelión de estos seres, que realmente es interesante esto a la luz de lo que el texto realmente dice y no lo que la teología ha tratado de argumentar, tratando de hacerle justicia a los textos del Nuevo Testamento. Pero la Biblia hebrea no es un texto cristiano. Se puede decir que tampoco es un texto realmente rabínico, sino es un texto con influencias culturales antiguas en el cual se creía de que los dioses podían mezclarse con los seres humanos. Y encontramos este texto haciendo una crítica a esta unión, los hijos de los dioses y las mujeres humanas. Y un dato interesante es de que en el texto hebreo no encontramos nada que diga de que se le dio un juicio a estos seres celestiales. No dice nada. Ahora, todos sabemos esta historia que encontramos en Génesis 6 y vemos aquí una rebelión también acerca de estos seres celestiales mezclándose con los seres humanos y que posteriormente, ahí no termina esto, la historia de estos seres celestiales mezclándose con seres humanos fue un tema que lo interpretaron los antiguos judíos
en el libro apócrifo de Enoc, encontramos una extensa interpretación acerca de Génesis 6, acerca del libro apócrifo de Enoc, donde nos narra realmente lo que aconteció en ese texto de tres, me parece que tres o dos versículos que hablan este hecho. En el libro de Enoc expanden la historia y vemos ahora sí una rebelión tal, literalmente el texto nos narra. Aún vemos de que realmente eran seres celestiales. Los judíos de la época del segundo templo creían que estos eran realmente seres celestiales que cohabitaron con los seres humanos y que aún tuvieron descendencia. Fue posterior que esta idea no encajó en el cristianismo y tampoco en el judaísmo rabínico, y fue rechazado el libro de Enoch. Y aquí podemos ver cómo evoluciona la interpretación de estos textos. Entonces vemos aquí esto y que también la teología del Nuevo Testamento retoma para argumentar de que este hecho que vemos en Génesis 6 y principalmente en el libro de Enoch fue algo malo a los ojos del Dios Yahvé. Vemos como Judas, en la carta de Judas y la carta de Pedro, hablan en contra de estos seres angelicales que transgredieron de su gracia, cayeron de su gracia, se deshonraron, y vemos cómo estos seres son condenados en prisiones eternas. Pero esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se basa de un libro apócrifo. Entonces tenemos que considerar esta interpretación a la luz de la apócrifa. Pero el texto hebreo, lo que realmente dice en Génesis 6, es de que cohabitaron estos seres, y lo que dice el texto, o lo que no dice, es que Yahvé no condenó a estos seres angelicales. La interpretación de la condena a estos seres angelicales los encontramos en libros apócrifos. Entonces ya tenemos dos rebeliones celestiales y tenemos otro ejemplo de otras rebeliones de esos seres celestiales. Esto lo encontramos en la Septuaginta, no lo encontramos en la Biblia hebrea, donde nos narra de que después del diluvio, aún Yahvé separó al ser humano o a los hombres y les asignó sus propios dioses. En otras palabras, les asignó a seres celestiales menores para que estas otras naciones adoraran a estos seres celestiales. Y Yahvé, posteriormente en la narrativa, vemos que elige a Abraham, en el cual saldría el pueblo, en el cual Yahvé mismo sería el único Dios de este pueblo, y los otros dioses o dioses menores del concilio divino serían los dioses de los gentiles o de estas otras naciones. Pero el mismo texto más adelante nos dice de que estos otros dioses exigieron adoración en lugar de Yahvé, y ahí entra el conflicto que encontramos en la Biblia hebrea, como el pueblo de Dios empezó a rendirle adoración a los otros dioses que habían sido concedidos para las otras naciones. Y entonces aquí vemos también otra rebelión de esos seres celestiales. Creo que más adelante haremos un programa hablando acerca de estos seres celestiales, que no lo podemos ver muy bien en el texto hebreo, pero en el texto de la Septuaginta sí podemos encontrar la referencia de que Yahvé asignó a las otras naciones a los dioses menores. En otras palabras, el Dios Yahvé, el Dios superior, escogería a su propio pueblo y dejaría a las huestes celestiales el gobierno o el juicio
sobre las otras naciones y que al final de cuentas estos otros seres celestiales se rebelaron e hicieron que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le diera adoración a esos otros dioses. Entonces aquí vemos tres rebeliones celestiales en el cual encontramos la referencia de que estos seres no son realmente buenos, sino que tienen la capacidad de pecar, ya que son criaturas, las rebeliones celestiales. Aquí tenemos lo que comenté hace unos momentos, vamos a leerlo, dice, uno de estos seres fue responsable de la primera rebelión contra Dios, oponiéndose al plan edénico del Altísimo y seduciendo a su creación humanas al pecado. Eso haciendo referencia teológica a Lucifer en Génesis 3, Apocalipsis 12, 9, 20 y 2. Tenemos la segunda rebelión en los acontecimientos del Génesis capítulo 6. Y como vuelvo a mencionar, no se menciona el texto hebreo, nada sobre que Yahvé condenó esto, simplemente condenó a la raza humana, pero que posteriormente en la literatura del Nuevo Testamento sí encontramos referencia a que Yahvé castigó a estos seres. Pero esto no es por el relato de Génesis, sino es probable que se haga referencia a lo que encontramos en el relato de el libro de Enoch, que bien pudo haber sido conocido por los escritores de estas cartas, de la segunda carta de Pedro y de la carta de Judas. Y tenemos otro grupo interesante de hijos de Dios celestiales, a los que se le permitió gobernar las naciones como dioses tras el juicio de la Torre de Babel. Y esto es lo que les estaba comentando, de que lo podemos encontrar principalmente en la traducción de la Septuaginta y no de la Biblia hebrea. ¿Esto por qué? Esto por la evolución interpretativa y hermenéutica de la época del Segundo Templo. Vemos que probablemente hay una enmienda acerca de este texto. No fue bien visto por los judíos de la época del Segundo Templo, la existencia acerca de otras divinidades. Y podemos encontrarlo en Deuteronomio 32, 8 al 9, 4, 19 al 20. Dice, sedujeron más tarde a los israelitas a la idolatría y se corrompieron. Ahí encontramos en Salmos y Deuteronomio este otro tercer grupo. Tenemos tres grupos que hablan acerca de estos seres celestiales que se corrompieron y que pecaron y que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Y esto nos da testimonio acerca de lo que venimos hablando en el libro de Job, acerca de que estos seres celestiales no son perfectos. Y vamos a terminar ya leyendo y comentando el comentario del doctor Heiser, especialista en el Antiguo Testamento, en lo que es la tradición de las religiones comparadas del antiguo lejano oriente. Dice, en términos sencillos, Dios no confía en sus santos porque los conoce mejor. Hablando de santos, se hace referencia no a seres humanos, sino a seres celestiales. Dice, pero eso no capta completamente la verdad de esos pasajes de Job. Los ángeles no están por encima del fracaso moral y espiritual por una razón más fundamental. No poseen la naturaleza ni el carácter de Dios, como tampoco los posee ningún ser inteligente, creado, humano o divino. La posibilidad de que a un ser inferior se le permita ocupar un espacio sagrado con el Dios de la creación es un testimonio de gracia. Y esto es lo que interpreta el doctor Heiser acerca
de este problema de estos seres celestiales y la idea de cómo es posible de que estos seres angelicales tengan la capacidad de pecar o aún haya maldad en sus corazones, pero aún puedan estar en la presencia del Altísimo o de Yahvé. Esto es, al final, dice el doctor Heiser, esto es debido no a las características de estos seres, sino por medio de la gracia divina. Y aquí se resuelve el gran problema acerca de estos seres y también aplicado a la antropología, cómo el ser humano puede regresar a la presencia divina sin que Dios cuente nuestro pecado o nuestra maldad. Parece ser de que Dios trae gracia ante estos seres celestiales, como más adelante en la tradición tanto judía como cristiana, vemos también la gracia y la elección de algunos seres humanos que podrán estar en la presencia de Dios a pesar de que aún son pecadores o que aún hay maldad en su corazón. Y entonces esto es algo magistral que nos habla el doctor Heiser, cómo resolver el dualismo, cómo Dios permite la maldad en estos seres. Pues de la misma manera que Dios permite la maldad en los hombres y aún así son considerados justos por medio de su gracia y por medio de la elección divina. Entonces, este ha sido el tema de esta noche. Me pareció un tema interesante hablar un poco acerca del concilio divino, acerca de esta idea que se tiene acerca de estos seres, que muchas veces interpretamos como seres buenos o seres que no tienen pecado, que no tienen maldad y que están en la presencia de Yahvé. Como vemos, el libro de Job nos narra de que ni aún el cielo, ni aún estos seres son limpios o puros delante de Yahvé, y que aún Yahvé no se confía de ellos, pero al final, por medio de la gracia divina, permite la presencia de estos seres en comunión con Yahvé o en este concilio celestial. Entonces no hay mucha diferencia entre hombres y los seres celestiales. Encontramos escrituras que dicen de que quién es el hombre que lo ha hecho menor a los ángeles o a los dioses. Pues al final de cuentas, tanto seres divinos, divinidades celestiales, como la antropología, el ser humano, tiene la capacidad de pecar, de tener maldad, pero porque al final de cuentas son criaturas, son creaciones de Dios, aún los ángeles, los seres celestiales, fueron creaciones divinas y por lo tanto no están al nivel de la deidad, el ser increado, el ser superior, el ser que no tiene origen, el ser que creó todo, que podemos decirle que es el ser que realmente es perfecto, pero los seres creados son seres imperfectos. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche. Hemos estado desaparecido unos días, ya estamos a finalizar el año, ya pronto ya acabaremos el año y más adelante esperemos contar con todos ustedes. Vamos a seguir hablando sobre estos temas tan interesantes y que muchas personas no quieren ver o no quieren comentar. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, nos ayudan demasiado. Síganos y nos vemos en nuestro próximo programa. Acabamos de llegar de una capacitación y por esa razón nos hemos tardado en desarrollar nuestro programa, pero ya empezamos ya nuevamente nuestras noches teológicas. No se pierdan los programas, compartan. Ustedes son los que nos hacen que nosotros sigamos
compartiendo este tipo de contenido que no a muchos les agrada, pero que a muchos también les interesa. Nos vemos, muchas gracias a todos.